Hola, bienvenidos al video ¿Cómo se relacionan? Hipótesis y variables. Mi nombre es Mario Antonio Fioravante y soy profesor de la Cátedra de Introducción al Conocimiento y la Investigación Científica de la Facultad de Derecho y Ciencia Política de la Universidad Católica de Santa Fe. En esta oportunidad hablaremos de la estructura de la hipótesis y de las variables y de cómo se relacionan ellas dentro de la hipótesis. La bibliografía específica que utilizaremos en esta oportunidad, nuevamente recurriremos a Investigar en Derecho de Ana Kunz y Nancy Cardinó, Metodología de la Investigación de Roberto Hernández Sampieri, Carlos Fernández Collado y Pilar Bautista Lucio. Y finalmente utilizaremos también el proceso de investigación de Carlos Sabino. ¿Qué son las hipótesis? Habíamos visto en un video anterior varias definiciones y habíamos concluido con una que trataba de conciliar todas las posibles definiciones de este concepto. ¿Qué hacen las variables dentro de las hipótesis? ¿Y por qué es importante hablar de variables? Carlos Sabino, en su obra Proceso de Investigación, define la hipótesis como una afirmación condicional, aún no verificada, que relaciona dos o más variables de modo explícito. Es decir, lo determinante del concepto es la existencia y relación de las variables. ¿Qué es una variable? ¿Cómo podemos definir a las variables? Una primera definición sostiene que es un aspecto o dimensión de un objeto o fenómeno al que se puede asignar al menos dos atributos. Esto es fundamental porque esto implica que ese concepto, de alguna manera, que refiere a un objeto o fenómeno de la realidad, puede medirse. Otra definición de metodología de la investigación, podemos decir que variable es una propiedad que puede fluctuar y cuya variación puede medirse. Es decir, el término en sí implica la existencia de una variación y que esa variación pueda medirse. ¿Cómo investigar entonces una variable teórica, es decir, un concepto teórico que no tiene al menos un referente empírico en la realidad? ¿Cómo hacer observable un concepto? Ana Kunz y Nancy Cardinó, en su obra Investigar en Derecho, proponen precisamente este problema. ¿Cómo podemos investigar términos como libertad, persona, violencia de género, anomia, nivel socioeconómico, grupo vulnerable, que son conceptos eminentemente teóricos? No existe ningún referente específico en la realidad. No obstante, sí pueden ser objeto de investigación en la medida en que se los haga concretos, se los refiera a ciertos hechos, o variables en este caso, que sí pueden medirse. Este proceso de concreción se denomina operacionalización. Operacionalizar implica elegir las variables empíricas o indicadores observables que representan en la realidad al término teórico que es inobservable. Solo puede hablarse de operacionalización cuando se está ante conceptos teóricos sin referente empírico específico. Ahora, ¿cuál es el criterio de elección de las variables o indicadores observables para poder conocer ese objeto o esa variable teórica? El criterio es precisamente que deben captar todo el significado del concepto, debe estar incluido en eso. Es una actividad bastante difícil y sumamente compleja. En síntesis, la operacionalización consiste en designar qué variables empíricas o indicadores utilizar para determinar la variable teórica. ¿Cuál es la estructura de la hipótesis? ¿Cómo están integradas las hipótesis? Investigar en Derecho de Ana Kunz y Nancy Cardinó propone una forma de entender la hipótesis a través de sus elementos. Por ejemplo, tomando como ejemplo esta hipótesis, la formación social y cultural de los jueces italianos tiende a hacerlos extraños a la sociedad en la que están llamados a juzgar, condicionando así el ejercicio de su función social. Esta es una hipótesis. Se puede disgregar en varios elementos que ellos lo realizan en la obra y que ahora vamos a ver en estos momentos. Primero, esta hipótesis tiene una unidad de observación o análisis, tiene variables. Existe una relación entre la unidad de observación y esas variables. Y además, las relaciones entre variables también están establecidas. Es decir, cada concepto tiene un lugar dentro de la hipótesis. En cuanto a la unidad de observación o análisis, podemos decir que es el sujeto de la investigación, que puede ser determinado o indeterminado.
pueden ser tanto individuos o grupos, áreas, documentos, acontecimientos, países, actividades, etcétera, cualquier fenómeno de la realidad. En el caso de la hipótesis o el ejemplo de hipótesis que plantean Anna Kunz y Nancy Cardinaux son los jueces italianos. Es decir, ¿qué es lo que se observa a través de la hipótesis de investigación? Las variables. Es una característica observable, susceptible de asumir diferentes atributos. En el caso de la hipótesis que tomamos como ejemplo, las variables son nivel de formación social, nivel de formación cultural, grado de extrañeza con respecto a la sociedad y forma de ejercicio de la función social, que es condicionada. Entonces, las variables responden a la pregunta, ¿cuáles características de lo que se observa? Es decir, hay que elegir cuáles variables permiten observar, como habíamos dicho, conceptos teóricos. Las relaciones entre la unidad de observación y las variables. La conexión entre la unidad de observación y las variables pueden ser de distinto tipo. En este momento no analizaremos las posibles relaciones que se dan, sino simplemente plantear que debe existir una relación entre la unidad de observación y las variables que se propongan. En el caso del ejemplo que hemos tomado como referencia, la formación social y cultural de los jueces italianos. Es decir, estas dos variables se relacionan con los jueces italianos de esa manera. Entonces, la pregunta que tratan de responder es ¿cómo se relacionan? Las relaciones entre las variables. No solo existen relaciones entre la unidad de observación y las variables, sino entre las variables en sí mismas. Es decir, cada variable se relaciona con otra. La forma en que se relaciona determina el tipo de hipótesis. En este momento no estudiaremos los tipos de hipótesis en función de las relaciones de las variables, sino simplemente lo que haremos es establecer que es necesario que existan relaciones entre las variables, puesto que es el proceso de investigación lo que va a determinar si esa relación se produce en la realidad de la manera que propone el investigador. Aquí la relación depende del tipo de hipótesis, si es descriptiva o explicativa, y ello dependerá a su vez del tipo de investigación que estudiaremos más adelante. Relaciones entre las variables. En el caso del ejemplo, las variables nivel de formación cultural y nivel de formación social de los jueces italianos influye sobre el grado de extrañeza y la forma de ejercicio de su función social. Entonces, este elemento intenta responder a la pregunta ¿cómo se relacionan? ¿Es posible graficarlo? ¿Es posible visualizar esta estructura? Nancy Cardinaux y Anna Kunz proponen un gráfico simbólico de esta manera, donde la X se refiere a los jueces italianos, es decir, a la unidad de observación o de análisis. La PX es la formación social de los jueces italianos, la Q, la formación cultural de los jueces italianos, la C, grado de extrañeza a la sociedad de los jueces italianos, y finalmente la D, el ejercicio de la función social. Si utilizáramos este gráfico, podremos graficar con mayor facilidad cuál es la relación entre las distintas variables. Por ejemplo, veremos que estas dos, formación social y formación cultural de los jueces italianos, influyen en las otras dos variables. De esta manera muy sencilla podemos graficar y ver el orden de las relaciones y establecer, y esto permitiría redactar de manera más clara la hipótesis de investigación. En esta etapa del curso, ¿qué es lo más relevante? En esta etapa del curso solamente, una vez formulada la hipótesis de investigación, lo único que tenemos que determinar es cuál es la unidad de observación que propone el autor de la fuente de la investigación, cuáles son las variables de la hipótesis de investigación y cómo se relaciona, es decir, qué variable influye en cuál. Como siempre, cualquier problema o sugerencia pueden comunicarse a través de la mensajería o los foros de consulta del aula virtual. Aquí les dejo nuevamente mis correos electrónicos para que puedan contactarse en cualquier momento. Ya saben, solamente les pido paciencia, puesto que siempre les responderé. Muchas gracias y hasta otra oportunidad.